de pueblos indígenas. Yo he sido director del Museo de Etnografía y Folclore de Santa Cruz. Y he hecho trabajo también, he hecho museos etnográficos, he hecho museos de arqueología en Santa Cruz. Y bueno, cuando nosotros hicimos el recorrido por toda la región de la llanura cruceña, y encontramos algunos fenómenos que no eran naturales. O sea, encontré geoglifos, figuras, canales, líneas de canales, cientos de canales que tenemos que muestran una civilización que nosotros no tenemos las condiciones ni tenemos la capacidad ahora técnica ni la tecnología para hacer eso. Tengo las imágenes ahora. Entonces, ¿qué le parece lo siguiente? Empezamos a hablar de los riesgos que tenemos por el desconocimiento que tenemos hacia la madre tierra, el desconocimiento que tenemos, incluso por varios intereses económicos, políticos, nos están llevando a alterar factores ambientales que son determinantes para el futuro de las ciudades. Ahora, por ejemplo, este tema de los sismos no ha sido visto con interés, pero también tenemos otros riesgos lo vivimos a diario. Estamos rellenando lagunas, estamos bloqueando cursos hídricos y eso genera que, por ejemplo, la ciudad de Santa Cruz se inunde permanentemente, genere colapsos gravitatorios, que son hundimientos que lo hemos vivido ahora estos últimos años también en Santa Cruz. Y bueno, y está este patrimonio arqueológico monumental que está relacionado con el tema del agua, está relacionado con toda la ingeniería de montaña que tenemos, es realmente impresionante, pero está todo dirigido a esos espacios que son espacios arqueológicos, que tenemos figuras parecidas a las figuras de Nazca, incluso mucho más importantes, yo diría, y está relacionado, por ejemplo, tengo algunas imágenes de calendarios astronómicos en la zona de la llanura cruceña y también en Oruro, que tienen mucha similitud. Tengo las imágenes, entonces podíamos dividirlo en dos bloques. Uno, el tema de los riesgos geohidrológicos que tenemos en Santa Cruz y bueno, en toda la región, en todo Sudamérica. Y también el tema de conocer y reconocer los patrimonios que bueno, la Tierra nos brinda la información necesaria para poder interpretarla y prevenir los riesgos, ¿no? Entonces, y ese patrimonio es precisamente parte de esa información que tenemos disponible. Así es. Bien, queridos amigos, es un gusto estar con ustedes una vez más. Estamos acá con un distinguido investigador, docente universitario de varias universidades renombradas acá en Bolivia, fundador en la red de biodiversidad. Bueno, es un señor que tiene bastante conocimiento en muchas áreas. Estamos hablando del señor Damián Vaca Céspedes, boliviano él, cruceño de cepa. Entonces vamos a comenzar con la entrevista. Quiero que se presente a sí mismo y vamos a ir ingresando y en tema. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Damián Vaca Céspedes. Si bien soy licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, casi toda mi vida, mi formación ha estado orientada más al tema de la gestión ambiental. He trabajado 25 años haciendo estudios de evaluación de impacto ambiental con una consultora nacional que tenemos, Ecología y Empresa. Hice durante 15 años estudios de evaluación de impacto ambiental para empresas petroleras, mineras, termoeléctricas, hidroeléctricas, el aspecto ambiental también, el áreas protegidas. Y bueno, durante 10 años he estado trabajando como coordinador ambiental de una empresa petrolera que tenía sede en Bolivia, era una empresa británica, BG Bolivia. Fui por un año a la zona del Chaco de Tarija y bueno, me quedé casi 10 años allá. Hace 7 años he regresado a Santa Cruz. También tengo formación en el tema de música, soy músico, egresado del Instituto de Bellas Artes, con dos compañeros formamos la orquesta y el coro de Urubichá, que es una orquesta de un pueblo indígena que tenemos en el oriente boliviano, y eso dio lugar a una difusión de la música barroca y renacentista de la época de las misiones. Y bueno, tenemos ahora más de 25 orquestas se inició con la orquesta de Urubichá y se extendió en toda la zona de la Chiquitanía. Precisamente ese es el patrimonio musical que ahora se difunde a través del Festival de Música Barroca y Renacentista Misiones de Chiquito. He hecho estudios en arqueología también, en antropología cultural. Fui director del Museo de Etnografía y Folclore en Santa Cruz. He sido fundador del museo, yo creé el Museo Arqueológico de San Carlos sobre arqueología de la cultura chané en la llanura del Oriente.
el Museo de Arte Sacro en San José de Chiquito, el Museo de Historia Regional en Villamontes. Bueno, tengo varias publicaciones también, varias incluso inéditas. Y bueno, en los últimos años que estuve en la zona del Chaco de Tarija, me dediqué, bueno, trabajaba con esta empresa petrolera viendo el tema de los factores ambientales en la zona de la llanura chaqueña, exclusivamente la zona del Gran Chaco de Tarija, y encontramos varios fenómenos importantes en la zona. Eh, bueno, sabíamos que el tema de económico para la región del Chaco, que era la base de la economía, era el gas, eh, ya estaba prácticamente en decadencia. Entonces vimos una opción, el tema de la puesta en valor de patrimonios. El Aguarahue es una serranía que tenemos en la zona importante, en la zona del Gran Chaco, es un parque nacional, y empezamos a trabajar en la puesta en valor de este patrimonio. A través del sistema de radio y televisión biodiversidad que había ahí, que son 3 canales de televisión que están en Villamonte, Caiba y Tihuipa, trabajamos difundiendo el patrimonio que había con la finalidad de que se desarrolle un proyecto de turismo de base comunitaria. La participación de los pueblos indígenas era importante, tanto tapietes, guanayé y guaraníes en toda la región, así como las comunidades campesinas. Logramos que se decrete, que se autorice la DINOR, la Disposición Normativa Regional, para desarrollar el turismo de base comunitaria en la zona del Chaco de Tarija. Pero un aspecto que nos llamó mucho la atención fue identificando estos factores ambientales, viendo las cuencas y microcuencas que teníamos en la zona de la llanura chaqueña, identificamos varios sismos que se habían ido desarrollando en toda esta zona. Entonces teníamos la tecnología, teníamos drones, teníamos acceso a imágenes satelitales actualizadas. Entonces nos hacíamos presente donde estaban los epicentros de cada uno de estos sismos y comenzamos a registrar aspectos importantes. Encontramos que en cada sismo habían patrones que se repetían. Entonces, entre ellos tenemos los metamorfismos hidrotermales, que son unos círculos enormes, tienen 3 hasta 5 kilómetros de diámetro, y se desarrollaban justo en la zona donde teníamos estos epicentros sísmicos. Otro aspecto también era el flujo de lodo volcánico que había en la zona. Es un lodo que se genera por compresión de placas tectónicas, y ese lodo lo encontramos que salía en esa zona. Primero se formaba como un ojo de agua, salía el agua y esa era una arena como arena de mar, una arena muy fina, y después se iba extendiendo y formando grandes dunas. Entonces, eso era otro aspecto que daba justo en donde teníamos estos epicentros. Teníamos procesos de metasomatismo hidrogeológico que son, bueno, las corrientes hidrotermales, al salir a la superficie, genera un proceso de hidrólisis, es decir, que el agua, al acarrear consigo minerales y con altas temperaturas, llega al contacto con el aire, se oxidan y genera varias capas de diferentes colores. Entonces, con esta información nos pareció una alerta importante porque había venido varios sismos y nos permitió identificar zonas críticas de riesgo hidrogeológico. No solamente el tema de los movimientos sísmicos, sino también que estos metamorfismos, estos círculos que se formaban, al principio se formaban con una especie de domo. Luego, cuando venían las épocas de lluvia, el lodo salía a través de el lodo volcánico y después colapsaban 5 metros. Entonces eso ponía en riesgo a las poblaciones que estaban a la zona donde estaban estos fenómenos geológicos. Comunicamos al Observatorio de San Calixto precisamente de estos aspectos en el año 2016-2017. La idea era poder intercambiar criterios y comenzar a mostrar estos aspectos para fin de elaborar planes de alertas tempranas, desarrollar mapas de riesgo. También paralelo a la puesta en valor de patrimonio con el tema turístico, también era importante la prevención de la población en este tema de riesgo. Ellos nos ubicó hicimos un mapeo en la zona del Chaco de Tarija, toda la zona desde Yacuiba hasta Chaco Chuquisaqueño también y el Chaco Cruceño, la zona de Boyuy, Becamiri. Como, bueno, yo soy cruceño, me fui hasta Santa Cruz y en Santa Cruz encontré los mismos fenómenos que habíamos encontrado en el Chaco. Hicimos todo un recorrido en esa zona, identificamos varios aspectos y con esto propusimos una teoría que se llamó la teoría epirogénesis sudamericana, la formación del cono tectónico continental en Sudamérica. Creo que con esta teoría nos ha permitido entender todas las dinámicas geológicas que se han ido desarrollando en los últimos años, y es importante poder analizarlo. O sea, en este sentido, no, como Red Biodiversidad no queremos ser dueños de la verdad, pero tenemos evidencia que nos gustaría poder trabajar con los distintos colegios profesionales. Ahora, bueno, estamos trabajando un proyecto de investigación justamente con la Universidad de Gabriel René Moreno. Vamos a empezar a trabajar estos proyectos de relevamiento de información y esperamos en los próximos
meses y años tener una buena base, una buena línea base ambiental que nos permita poder desarrollar estrategias y políticas de gestión y preservación, no solamente de las regiones, sino también de la integridad de nuestras comunidades y poblaciones, ¿no? Bien, estamos tocando algo que es muy delicado, ¿sí? Punto de vista. ¿Cuándo sucedería aquello? Sabemos que un sismo, un terremoto, no se puede decir mañana, pasado, dentro de 10, 15, 20, 30, 100 o 1000 años. Puede ser cualquier momento. Ahora, para aquellos que no conocen la ciudad de Santa Cruz, está en una planicie y es generalmente lleno de arena, así comúnmente lo que decimos, es arenoso. Y se están construyendo edificaciones muy grandes de 20, 30, esos son los proyectos que se tienen. ¿No será que en algún momento, lastimosamente, estos amigos arquitectos o ingenieros no están tomando en cuenta todo aquello? Ojalá nunca suceda, pero sabemos que este tipo de predicción científica ya, entonces podría darse un colapso de esta ciudad lastimosamente. Entonces, ¿no sería bueno que los ingenieros y arquitectos aquí en Santa Cruz tengan el conocimiento o realmente tomen cartas en el asunto para hacer algo antisísmico, ¿no? Como hacen en el Perú o en Chile, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Pero hace algunos años, ya estamos hablando más de 15 años, la Universidad de Hawái hizo un informe precisamente sobre la falla de Mandellapecua. La falla de Mandellapecua es una falla geológica que tenemos al pie de la línea de transición entre la zona andina y la zona de la llanura. Esta falla, según la Universidad de Hawái, pone en riesgo a la zona de la llanura, específicamente la ciudad de Santa Cruz, en un riesgo arriba de 8 grados. Entonces, esto es bastante delicado, ¿no? Y me gustaría poder compartir algunas imágenes del estudio que nosotros hicimos, que nos permitiría comprender cómo son las dinámicas geológicas que se desarrollan Bien. la llanura sudamericana. Entonces, yo tenía unas publicaciones que había realizado en mi página de Facebook, pero tengo algunas imágenes acá que podríamos compartirlas. ¿Sí? Bueno, y si hablando ya la teoría nos llevaría bastante tiempo poder desarrollarla, pero eh, bueno, vamos a tratar de resumir de una manera más sencilla posible cuáles son las propuestas, la visión que nosotros teníamos dentro para iniciar estos estudios. Si ustedes pueden ver, están al aire, ¿no es cierto? La Sí, imagen. sí, sí, se ve, se ve. Tenemos acá, hay algo que nos llamó la atención. Bueno, teníamos una serie de sismos y sobre todo en la zona de subducción. La zona de subducción es la línea, perdón, vamos a poner un puntero para poder marcar. Ya, ok, esto es es Sudamérica. Tenemos la placa de Nazca, que es una placa oceánica que va avanzando entre 15 a 17 centímetros y choca contra la placa continental sudamericana, que la tenemos acá. Entonces, esta placa de Nazca subduce, es decir, penetra por debajo del continente y eso permite que el continente se va elevando entre 12 a 15 centímetros al año. Eso hace que la cordillera de los Andes se vaya levantando. Esto ha dado esta zona de subducción que tenemos en la costa del Pacífico, ha dado lugar a la formación de la cordillera de los Andes y todas las líneas volcánicas que tenemos a través de esta cordillera, ¿no? Pero hay un aspecto que no se había tomado en cuenta, que lo tomamos en nuestra teoría de la epigénesis sudamericana. Imaginemos, no habíamos considerado que según las teorías, la zona de subducción se daba solamente en la costa, pero tenemos que considerar la forma de la Tierra, una forma circular. Entonces, esto vendría a ser como una especie de una visera de una gorra que está penetrando bajo el continente. Si nosotros queremos doblar la punta de una visera de una gorra que tiene su arco, va a ser un poco más difícil. Entonces, precisamente la placa de Nazca estaría penetrando sobre la placa, bajo la placa continental sudamericana, y es como si fuera una alfombra, que nosotros tenemos la alfombra y vamos empujando la alfombra y se van formando pliegues. Esos pliegues precisamente son las líneas de montañas que tenemos, se van formando pliegues, va formando la cordillera y al final la zona de transición que tenemos son los pliegues que podemos ver acá en la llanura, ya en la zona de la llanura chaqueña y la llanura cruceña. Si vemos en la punta del cono, que lo hemos denominado en la teoría el cono tectónico continental en Sudamérica, el punto de presión vendría a ser la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
O sea, toda la punta del cono termina, esto se lo conoce también como el codo de los Andes, llega justo a la zona de Santa Cruz de la Sierra. Ahora, dentro de eso, nosotros propusimos esto, vimos los riesgos porque habíamos hecho el relevamiento, identificamos las zonas críticas de sismo, lo anunciamos en el 2016, a fines del 2016 y principios de 2017. Y bueno, los distintos colegios nos dijeron que era absurdo, en la zona, en Santa Cruz no iba a haber ningún sismo, no tiene antecedentes sísmicos la zona. Y bueno, a pesar de las evidencias que fue presentada, no fue reconocida, pero si nosotros vemos, justo lo habíamos publicado en el 2017, entre junio del 2019 y junio del 2020, en la ciudad de Santa Cruz se desarrollaron 40 sismos, todos ellos en relación a este cono que va hacia el punto del vértice del parque de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces vemos acá todos los sismos, ahí están con su fecha que tanto de la zona de Cochabamba como también la zona del Chaco Chuquisaqueño. Aquí vemos un fenómeno que a ver, acá, este es el punto de presión. El punto de presión genera también fallas el tema de la formación de cuencas. Entonces tenemos el río Piraí, sale a la cuenca del río Grande, que es esta de acá, y tenemos el río Parapetí, que insume, desaparece sus aguas en la zona del Caía y vuelve a surgir a la zona del Precámbrico Chiquitano, en la zona de Quimome. Acá lo que vemos es que la presión ha generado que la serranía de la Guarahue, que es la última serranía que tenemos en la llanura, se rompa y haga, es como si fuera imaginémonos una tabla que se raja y se va abriendo. Entonces, este puntito de aquí, este cerro, es el cerro de Mandellapecua, y la fisura, la separación que hay de la serranía de la Guarahue, genera una falla, que es la falla que conocemos como la falla de Mandellapecua. Lo que nos llamó la atención fue un sismo que se desarrolló en la zona es también donde está ahora el puntero, que era la zona de Postrer Valle. En la zona de Postrer Valle hubo un sismo el 2017, pero no se sintió en Valle Grande, que estaba justo al lado. Postrer Valle está en esta zona de los valles cruceños, se sintió en La Angostura, se sintió en Santa Cruz, en Guarnes y en Montero. Se fue en la línea de las repercusiones sísmicas, se fueron hasta la zona del norte cruceño. Entonces, eso nos dio una alerta, hicimos un recorrido por toda esta zona de valles y logramos identificar varios aspectos, lo que habíamos encontrado, de los factores que mencionaba antes, los metamorfismos, metasomatismo y los flujos de lodo, justo en la zona donde hubo esa presencia de sísmica, ¿no? Y aquí vemos el comportamiento de los sismos entre el 2021, que también está relacionado al mismo cono, que termina con el punto de presión en Santa Cruz. Ahora, lo que llamó la atención, y esto fue lo que publiqué hace algunos días, es que ahora los sismos se están dirigiendo hacia la zona norte. Entonces aquí teníamos un polígono que se forma al norte de Nehuenda, Uruguay, y está la zona norte. Tenemos Santa Rosa del Sara y aquí está Portachuelo. Entonces los sismos se han dirigido como una presión hacia el sector norte y no así en esta zona que tenemos un silencio sísmico. Entonces, en esta zona lo hemos recorrido y hemos visto que hay permanentemente y han aumentado los flujos de lodo. Con esto, aquí tenemos la ciudad de Santa Cruz, aquí está el polígono que se forma en los sismos. El último sismo que hemos tenido es el 19 de marzo del 2024, y todos estos son de Santa Cruz, al norte de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, acá tenemos Santa Cruz de la Sierra y aquí tenemos ese polígono que habían formado los 8 sismos que hasta ahora hemos registrado desde fines del 2023 hasta fines del 2024. Ahora, el tema de los sismos, si bien la cantidad que tenemos, mientras mayor cantidad de sismos, lo que hace es aliviar tensiones. ¿Qué es lo que ocurre? La presión va avanzando la línea de tectónica, la montaña va moviéndose, más o menos avanza unos 15 a 17 centímetros al año. Parece poco, pero eso va acumulando fuerza, es como si fuera un resorte que se va comprimiendo, y por eso tenemos ciclos de 50 a 100 años que otra vez vuelven los sismos porque se comprime y en un momento llega a zafar esa presión y es lo que genera el movimiento sísmico. Si tenemos permanentemente sismos, van aliviando esas tensiones y es lo que precisamente se ha desarrollado. Pero con nosotros estamos caminando por la superficie, no son notorios, pero si nosotros vemos de una imagen satelital, esta es una imagen de dron,
vemos el círculo perfecto que se forma, son círculos perfectos que se van formando, que esos son los fenómenos metamórficos. Entonces lo que hace es salir, bota el lodo, se forman quebradas y luego eso se asienta. Si nosotros vemos, esto se ha asentado y acá tenemos una palmera que tiene por lo menos 8 o 9 metros y casi a la misma altura tiene el colapso, ¿no? Entonces, los riesgos no solamente es el tema del movimiento sísmico, sino son los colapsos gravitatorios que se generan por la compresión tectónica dentro de una zona que está en proceso de alteración geológica, ¿no? Entonces, con esto, no, ¿qué es lo que nos mueve como red biodiversidad? Nosotros creemos que la única forma de tener políticas de gestión territorial es con un conocimiento adecuado, sistemático y del territorio, o sea, actualizado del territorio. Tenemos que hacer un reconocimiento del territorio para hacer una gestión, para saber dónde podemos aprobar urbanizaciones, caminos que se puedan aprobar por esa zona que no corran los riesgos y, por supuesto, fundamentalmente la integridad de la población que estarían asentados en esta zona con este tipo de alteraciones geológicas, ¿no? Entonces, estuvimos en el parque Lomas de Arena hace varios años antes de cuando estábamos haciendo estos estudios y vimos que tenemos una antigua falla, una fisura volcánica en esa zona, en el Parque Regional Lomas de Arena. Nosotros pensamos que los volcanes son como si fueran conos. Bueno, tenemos las fisuras volcánicas, que es el que la tierra se abre y forma como una cuña basáltica, y esto es lo que estaría deteniendo ese cono, ¿no? Entonces, por eso es que el cono al avanzar es detenido por esta cuña basáltica, que son casi 100 kilómetros. Acá estamos cerca, esto es la zona de Portachuelo, la zona de Terebinto, Morón, una de mapas de... Y esto de acá es regional, Lomas de Arena, ¿no? Entonces, tenemos esa cuña que atraviesa y la presión del cono está generando todas estas dinámicas de riesgo para la ciudad. Bueno, estábamos con los guardaparques que recorrimos, estos son las señoritas de guardaparques, y bueno, simplemente ya no está con nosotros, era Arenita, que era la que todos los guardaparques. Es una zona importante, importante ecosistémica. Estas eran las lagunas, está el Parque Más de Arena, tenemos una serie de lagunas, Laguna Palara, Laguna del Encanto, Don Hacker. Esto hacía que el agua llegaba hasta este sector y evitaba ingresar a la mancha urbana de el Río Grande. Ha habido una serie de desconocimientos, han habido avasalladores, motivados incluso por intereses políticos, intereses económicos, que avasallaron zonas de conservación ambiental, se establecieron sus viviendas, que son zonas de infiltración. Esta línea una hace que el agua llegue a esa, como hemos visto, exclusivamente en la zona, tiene las condiciones geológicas para el establecimiento de urbanizaciones en ese sector, hace que el agua no alimente. Esos son los acuíferos a través de cooperativas que perforan pozos y, y tienen el acceso de avasallamiento, defensa, de una, urbanándolas de una manera totalmente ilegal, porque la laguna del Encanto ya están prácticamente secas, a pesar de que estudios que establecen que el agua que se consume en Santa Cruz, la ciudad, y es esta zona preferencial donde el agua es la... Bien, bastante Creo que se nos cortó. interesante. No, 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 sigue ahí grabando. Así, seguimos. Ok. Bien, bien, perfecto. Entonces, tenemos estos riesgos
precisamente los riesgos hidrogeológicos que hacen de no solamente por un lado, vemos al cerrar esta laguna, el agua ingresa directamente a la ciudad y provoca este tipo de problemas. ¿No? Tenemos las lagunas secas y vemos cómo se han rellenado estas lagunas, se han colocado bardas sobre las mismas lagunas y evitando precisamente de que estos eh, tengamos estas condiciones y estos riesgos hacia nuestra, perdón. Sí. No veo su imagen. Hola, hola, hola. No veo su imagen. Sí. Hola, Es bastante hola, interesante. Sí, sí. sí, le escucho, le escucho. Ahora sí, hay imágenes ahí. Ahora sí, 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 le veo perfecto. sí, ocurriendo en esta zona, estamos poniendo en riesgo la ciudad. Que esta zona que era opción para la ciudad, yo viví muchos años en el Chaco y tenía que ir tomando el poro, seguir tomando el mate, se necesita cargar el mate, llenar esta zona para poder tomar ¿Ya? que permanentemente tenemos que sufrir cada época de lluvia, ¿no? Tenemos pocas horas de lluvia y prácticamente los caudales son bastante altos, entran a la ciudad y es precisamente por esta falta de planificación y gestión de nuestra región donde estamos alterando recursos naturales de drenaje, eh, evitando que el agua pueda llegar apropiadamente a infiltrarse y alimentar acuíferos y por otro lado estamos dirigiendo estos cursos hacia la mancha urbana de Santa Cruz. Bien, bastante interesante esta apreciación, pero en palabras sencillas para todos nuestros amigos, ¿está en peligro Santa Cruz? ¿Cuándo posiblemente sucedería algún evento de esta naturaleza, tanto de un posible sismo de 8 puntos, un poquito más en Richter? ¿Qué es lo que nos puede explicar? Bien, está el informe de la Universidad de Hawái, que ya se identificó hace más de 20 años el tema de la falla de Mandellapecua y precisamente el riesgo geológico que tenemos. Estos riesgos que nosotros hemos identificado, hemos visto cuáles son aspectos importantes para tomar en cuenta, porque no solamente es el tema del movimiento sísmico, sino todas las repercusiones que genera un movimiento sísmico. Tenemos colapsos. Entonces, al identificar las zonas de un riesgo de colapso estamos poniendo ya familias que se asienten en barrios, que se urbanicen zonas en estas zonas donde tenemos también el tema del manejo hídrico de la región, que tenía un proceso natural y al alterarlo está generando precisamente que se generen cárcavas internas que no lleguen a alimentar los acuíferos, que la demanda, nosotros tenemos una ciudad de, como lo decía, de 4 millones, una persona consume 120 litros por día. Imagínense, saquemos las cuentas, 120 por 4 millones, ese es el consumo diario que tiene la ciudad. Al extraer
de vacíos internos, ¿no? Entonces, que poco a poco se van rellenando por la que tenemos de los acuíferos que vienen desde la problema también. Entonces, yo creo que tanto el riesgo del sismo que fue ya hace 20 años anunciado por la Universidad de Hawái, que estamos viviendo descuento porque, o sea, no podemos predecir de mañana pasado va a ser el sismo, pero sí la formación geológica nos determina que hay un alto riesgo de un sismo de tal magnitud. Entonces, no solamente es el tema de prevenir en los espacios, también está el tema de las construcciones políticas, en el tema de construcción civil, está el tema incluso de educación para la población. Si vemos en lugares donde tenemos permanentemente movimientos sísmicos, ya saben el uso de la mochila de emergencia, se hacen simulacros donde los niños incluso en el colegio saben que tienen dónde se tienen que ubicar si hay un movimiento y sale uno de ellos corriendo y saca la mochila de emergencia y ya por lo menos tienen agua, el pito y todo lo demás que permita ser ubicados en el caso de que haya una contingencia de esta naturaleza. Entonces, yo creo que nos falta políticas para analizar el riesgo. Entonces, los riesgos están, ahí los estudios que ha hecho la Universidad de Hawái, están las evidencias, pero lamentablemente nosotros vamos a un paso muy lento en la administración pública para prevenir los riesgos hacia la ciudad, ¿no? Así es. Bien, vamos a tener una pausa, vamos a continuar con un segundo bloque hablando ya de otros temas que son también fascinantes. Entonces, vamos a una pausa y continuamos. Tanto en el aspecto ambiental, pero conforme íbamos estudiando los aspectos de la biodiversidad, tratando de comprender los ecosistemas, encontramos cosas que no eran naturales. O sea, veíamos obras de ingeniería que realmente eran impresionantes. Entonces la investigación le denominé una civilización continental en América, porque hemos encontrado canales que lo vamos a poder ver ahora, que salen desde la llanura cruceña, la llanura de chuquisaqueña o tarijeña, y se extienden por cientos de kilómetros, va hacia el Paraguay, hacia la Argentina, hacia el Brasil. Son figuras que están perfectamente integradas, y no solamente solo en la llanura, sino tenemos esa integración también en la zona andina. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que comenzar a analizar, hacer una revisión histórica precisamente de los procesos que hemos ido viviendo en el mundo en general. No hemos visto, ahora accedemos a información y documentación que hasta antes era vedada e incluso sigue siendo vedada. Particularmente estas investigaciones, por ejemplo, yo las presenté ante la prensa y han sido reacios a publicarlas. ¿Por qué? Porque yo digo, lamentablemente, yo soy docente, he sido docente en la universidad, pero yo creo que muchas veces la formación académica viene en paquetitos de información para que la podamos enseñar y que la estudiante la aprenda de memoria, la repita como loro y la defienda a ultranza. Y ahí ponemos de lado dos aspectos, una diferencia que yo la considero fundamental, la diferencia entre información, conocimiento y saber. La información la podemos acceder a través de los medios de comunicación, a través de los distintos, es la información que tenemos disponible en diferentes formatos. El conocimiento es cuando nosotros esa información la procesamos y la convertimos en parte de nuestra formación. Pero el saber significa ir a experimentar, ir a conocer, tener las vivencias particulares de esa interrelación con nuestro espacio, con nuestro hábitat y con nuestra cultura. Entonces, cuando ese saber producto de la experiencia, se pone al servicio de los demás, eso es sabiduría. Entonces yo creo que nos falta mucho interpretar esas diferentes etapas que tenemos, tanto de la información, el conocimiento, el saber y la sabiduría, que nuestros pueblos lo han interpretado perfectamente. Nosotros, por ejemplo, consideramos de que los pueblos eran pueblos salvajes porque vivían en la selva. O sea, qué tan salvaje era que vivían en armonía con su entorno, vivían en armonía con los elementos de la naturaleza y lo respetaban. Entonces, y por otro lado, tenemos dos conceptos que sería importante que lo definamos. Uno es civilización y otra cosa es imperio. Yo creo que la civilización es precisamente esa convivencia armónica con nuestros espacios, respetar nuestros espacios naturales, respetar al vecino, respetar a todos los seres con los que interactuamos. En cambio, el imperio es cuando nos llenamos de ambición y comenzamos a generar a través del odio, la ambición,
procesos de conquistas y destruyendo realmente lo que construye, lo que ha construido las civilizaciones. Entonces yo hice una publicación, estoy trabajando en una publicación que se llama el ocaso Papilogénesis Global, donde identificamos los fenómenos geológicos, donde hay una civilización que ha sido prácticamente destruida hace miles de años, y las evidencias las vamos a ver ahora. Y dice el epirogénesis global, porque ha habido un cataclismo global, epirogénesis global, el colapso y resurgir de las civilizaciones. O sea, ha habido un colapso de una civilización y ha habido un resurgir de la civilización que nosotros conocemos actualmente. Entonces, ahora el desafío es encontrar esa civilización perdida, que la encontramos en estos rastros, en estas evidencias que hemos ido poco a poco documentando, que ahora queremos compartirlo con ustedes. Adelante. Bien, cuando empezamos años, hace algunos años, en la zona del Chaco de Tarija, precisamente a conocer la parte natural, vimos que las serranías tenían una característica muy especial, o sea, era una macroingeniería del agua. Tenemos acá este sistema que son las cabeceras de cuenca, y tenemos sistemas de drenaje que salían como las bocas de jarra en estas zonas, en estos puntos específicos. Y esto era como, esta formación habían hecho como si fuera, como decimos vulgarmente, copy-paste. O sea, se han ido copiando y han generado patrones repetitivos en toda la serranía. Eso lo documentamos en la zona del Aguarahue, pero también lo he podido ver en la zona del Parabanó, en la zona del Amboró, en la zona del Parque Carrasco, que son modelos que se repiten perfectamente en toda, como si fueran hechos modelitos creados específicamente tanto en espacios macro como también en espacios mínimos. Entonces, estos espacios de distribución de agua que eran cabeceras de cuenca drenaban hasta otros espacios. Por ejemplo, en el Chaco decimos no había, tenemos prácticamente zonas secas. Viene la época de lluvia, el agua se distribuye y no queda nada en las poblaciones. Pero si nosotros analizamos de manera eh, a detalle, vemos que toda la zona de transición de la cabecera de cuenca tenemos líneas de drenaje y aquí tenemos zonas de distribución. Esta zona de distribución permitía distribuir el agua de manera uniforme a toda la zona de la llanura chaqueña, y eso evitaba que la vegetación y la vida se desarrolle de manera general en todos estos espacios. Esta es otra zona de distribución, pero esa zona de distribución encontramos que tenían figuras que eran muy llamativas y estaban muchos de ellos relacionados con los mitos, aunque los pobladores en ese momento no tenían para ver una imagen satelital ni un dron, pero ya identificaban algunas, y decía el Cerro del Zorro, por ejemplo. Entonces, y ese cerro tenía que ver con una figura que después se la pudo ver a través de una imagen satelital, una imagen aérea. Esto, por ejemplo, son esas líneas de distribución de agua, pero que son de forma exquisita, que han sido diseñadas, y la podemos ver, estamos hablando de varios kilómetros que tienen estas figuras, pero que tienen una formación y una forma muy particular. Acá está en la zona del Palmar Grande, la zona de San Antonio, de la región autónoma del Chaco, que es la zona como una ciudad del dragón de agua, ¿no? Aquí vemos las líneas de drenaje que son perfectos, son canales perfectos, y hemos encontrado zonas donde eran zonas de captación, grandes lagunas que ahora por supuesto están colmatadas, sedimentadas y con vegetación, que no están cumpliendo ese rol que tenía tal vez hace miles de años como parte de ese macrosistema de regulación hídrica. Acá tenemos otra figura también de la montaña, va formando en este caso un brontosaurio, que esto está en la zona de, en la transición entre el Chaco Chuquisaqueño y el Boyuibe, cerca de Boyuibe. Aquí vemos otra figura también que podemos interpretar como el rostro de una persona y el sistema digestivo, ¿no? Esa figura. Este aspecto, por ejemplo, es fundamental para entender las líneas de distribución de agua. Tenemos este sistema que es una válvula, en realidad es una macro válvula Tesla. Tesla inventó y patentó la válvula Tesla, que es una válvula regulador de caudal. Y si vemos la función natural que tenemos de estos espacios, funciona exactamente igual que una válvula Tesla. Tenemos el curso cuando el agua es mínima, pero cuando viene el mayor caudal, el agua hace por el meandro y vuelve y choca contra el mismo curso que lo frena. O sea, va frenando, es un sistema de regulación natural de los flujos de agua que evitaba las erosiones y, por supuesto, las inundaciones. Ahora, esto está en la zona de Warnes, que está relacionado con el río Piraí. Este es un gran calendario
Es un calendario que tiene 2,5 kilómetros en esta diagonal. Vemos los círculos, vemos el círculo central, y esto, acá lo podemos ver mejor. Acá podemos ver la figura. Este es el río Piraí, y hay un flujo de corriente cuando se activa el agua por los altos caudales. Esto llena zonas de bajíos y humedales, y esto se distribuía en este sector. Podemos ver los canales. Lamentablemente ahora estas zonas están siendo urbanizadas y están siendo destruidas. Todo este patrimonio, que era un patrimonio arqueológico muy importante. Yo lo llamo el calendario de la llanura. Podemos ver, a pesar de que las casas están sobrepuestas, pero podemos ver todas las líneas de canales, toda la ingeniería que se manejaba en este gran geoglifo que lo tenemos en la llanura entre la zona de Santa Cruz y Montero, en el municipio de Guarne. Y podemos ver otro círculo. Este es el círculo principal que se alimentaba a través de la línea del río. Y bueno, y paralelo a esto tenemos, por eso le hablaba de la relación que tenemos con la zona andina. Escuchaba hace una entrevista que le hacían, hablaba, mención sobre Pampa Huillaga. Precisamente este es un calendario que está cerca de Pampa Huillaga, está cerca de Oruro. Este es el calendario, si vemos, yo lo ya denomino el calendario del altiplano. Vemos que este círculo y todo el complejo tiene más de 8 kilómetros de largo. Y esto está en Oruro, ¿no? Vemos el círculo completo. Acá tenemos una serie de geoglifos que son parte de un sistema de drenaje de agua. Aquí podemos, esto es importante, por ejemplo, tenemos las tres montañas acá, pero si las relacionamos con el cinturón de Orión, acá tenemos al Nitaga, al Nilam y Mintaca, que forman exactamente el cinturón de Orión, y tenemos exactamente la misma disposición que las pirámides de Egipto, ¿no? eh, Podemos ver. Y cerca del lago Titicaca tenemos todas estas representaciones solares que están en la zona de Perú, Guaruaro, lago Titicaca, pues todo como una macroregión donde todos estos fenómenos, y aquí podemos ver cómo estos patrimonios en la zona de Perú, bueno, ya han sido afectados, y tenemos hasta canchas de fútbol que ya han comenzado a destruir estas líneas son líneas de drenaje natural. En realidad es un manejo hidráulico que se hacía de la zona con fines productivos. Lo mismo tiene, para mí particularmente, las figuras de Nazca tenía también la misma función, y lo podemos ver prácticamente en toda la geografía, tanto en el altiplano como también en la llanura, ¿no? Aquí podemos diferentes ejemplos que están alrededor del lago Titicaca. Y aquí en la zona de la llanura, esto está en Montero. Eso tiene 1,5 kilómetros que está entre la población de Montero y Saavedra. Podemos ver, yo estuve particularmente ahí, hablé con los trabajadores, incluso con el administrador. Me dice, si no me mostraba esta imagen, yo estoy 20 años acá y no me había dado cuenta de la forma que tiene. Ellos veían como si fueran lagunas aisladas esto, pero si vemos, todas están relacionadas. Yo le decía un faraón porque si vemos, aquí tenemos la nariz, tenemos el mentón, tenemos los ojos, y tenemos precisamente la corona faraónica, ¿no? Acá podemos ver que la silueta incluso del faraón la tenemos en estos tipos de canales que están totalmente sedimentados. Si nosotros logramos hacer una limpieza de los canales, vamos a recuperar la funcionalidad hídrica que específicamente tenían estas figuras y esta forma, que solamente son visibles desde el aire, ¿no? Entonces podemos ver todas estas imágenes que hicimos del dron, de todo el complejo arqueológico, que no está puesto en valor ni está reconocido, a pesar de que hace 5 años que venimos insistiendo ante la gobernación de Santa Cruz para que se declare patrimonio estos espacios. Esto lo tenemos en Okinawa, que está ahí a unos kilómetros de este. Si vemos la figura, es un escorpión, que eso tiene varios cientos de metros. Incluso aquí tenemos la cola del escorpión y tenemos las dos tenazas del escorpión, ¿no? Y eso es una figura que está sobre la llanura, y precisamente son las líneas de agua que se va formando a través de estos flujos supuestamente naturales de drenaje, ¿no? Acá tenemos la diosa Hathor. Si vemos en las pirámides de Egipto, tenemos la diosa que es el cuerpo de mujer y la cabeza de vaca con los cuernos. Acá exactamente tenemos la misma figura. Esto tiene 700 metros, está entre en la última tranca hacia Montero, y podemos ver incluso que tiene el Ankh, que es la cruz egipcia, en la mano exactamente, y la figura, la silueta de la mujer. Acá tenemos precisamente sus nalgas,
Tenemos el pie, los pechos, la cabeza y los cuernos, ¿no? Esto está, y lamentablemente esto lo han destruido hace muy poco, a pesar de que hace ya años se mostró como patrimonio, pero lo que estamos viendo es que se está recuperando el curso, o sea, estamos recuperando la figura, los cursos vuelven y recuperan esas mismas líneas, ¿no? Entonces es importante poder hacer un registro y documentación de estos patrimonios. Esto ya lo está utilizando una urbanización con esta forma, pero si vemos no solamente es el pez, sino tenemos también el báculo, ¿no? Que es una representación de la divinidad. En este caso lo relacionaba al tema de los dioses egipcios, pero también lo podemos interpretar a través de la representación del pecado, del pescado a los dioses griegos, ¿no? Poseidón, Atlantis. Estas son paneles donde tenemos este tipo de figura. O, fíjense, es una jirafa o puede ser un cervatillo, depende de cómo lo miremos. Estas representaciones están en paneles que son prácticamente varios, son sistemas de drenaje naturales que tenemos en la llanura. Esto en la zona de San Ignacio, podemos ver esta representación, una es muy y similar, la tenemos en la costa peruana de Ica. Entonces, el anterior geoglifo está en Perú, ¿no? En la costa. Y vemos la relación que podemos tener desde Perú, y esto está en la zona chiquitana, está cerca de San Ignacio de Velasco, ¿no? Podemos ver antiguos ríos que han secado sus cursos, pero el sistema de gestión del agua lo tenemos acá como una especie de válvula. Este sistema de válvula está justo frente a una serranía, se llama el cordón geológico chiquito, donde tenemos el mismo sistema en la parte alta. Es como si esta zona fuera la zona de captación y de aquí baja hacia la llanura, precisamente alimentando esos cursos que están sobre la llanura. Bueno, aquí podemos ver los dioses hormigas, esto está en la zona de Abapó. Sobre un cerro podemos ver las relaciones que podemos hacerle las representaciones de los Hopis, de los hombres hormigas en la zona de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto de aquí está en la llanura de Warnes, que es, si vemos la representación de naves espaciales que hay en Egipto, precisamente tenemos una nave, un geoglifo que está a unos 20 kilómetros, 15 kilómetros desde Warnes hacia Río Grande. Esto está en la zona de los valles, vemos una montaña impresionante, pero que la geometría ha formado las líneas, o sea, están formadas, son como especie de muros inmensos, tienen cientos de metros de altura, bueno, se han construido las carreteras en relación a esta ingeniería impresionante, ¿no? Y podemos ver incluso las mesas perfectamente talladas, que son, tenemos una geometría perfecta, están los encuadres perfectos en toda la zona de los valles, en la transición hacia los valles, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es una serpiente, pueden ver los ojos, la cabeza de la serpiente, eso tiene más de 400, 500 metros, está pegada a una montaña, entonces si uno puede, llega a caminar sobre la cabeza y él baja por el domo, llega a una zona donde hay una especie de ciudad abajo, ¿no? Lamentablemente nosotros cuando estuvimos en la zona lo filmamos con dron y recién nos dimos cuenta de la forma ya y la serpiente y el acceso también a la zona arqueológica cuando ya no estábamos. Entonces tenemos, a ver, esperemos que en este año poder hacer un relevamiento más detallado de todo esto, ¿no? Estas son pirámides que están cerca en la zona de la Guarahue, cerca de Villamontes. Entonces, esto es en la zona de Lamboró. Podemos ver acá, si vemos la imagen desde arriba, podemos ver como especie de una reina. Yo lo llamo la reina serpiente porque si cambiamos la orientación, la tenemos como si fuera la cabeza de la serpiente, ¿no? Y bueno, y la montaña mantiene una línea geométrica perfecta, como si fueran frente al domo de la serpiente de cascabel. Incluso esto favorece a las dinámicas hídricas, entonces tenemos un sistema de gestión hídrica precisamente con estas formas geométricas dentro de las montañas, ¿no? Entonces, yo hice referencia a Gunther Dreyer, que encontró precisamente estas tablillas en Egipto, y hablaba él sobre precisamente la serpiente sobre las montañas. Entonces él interpretaba como la serpiente de Yugarre, la montaña de la oscuridad. Yo ahí hice la corrección, no son las montañas de la oscuridad, sino el lado oscuro de la montaña. ¿Por qué quiere decir esto? Porque encontramos esta en la zona de la llanura, las mismas ilustraciones de aquí de estas tablillas que las encontraron en Egipto, las tenemos en la llanura cruceña.
está la serpiente, está las montañas y está el rayo, y relacionado con esto, precisamente con esto. Pero ¿qué pasa ahí donde están las montañas? Encontramos esto. Nosotros si podemos, vamos a la montaña o vamos, volamos con una avioneta o un helicóptero. Aquí lo que vemos es la montaña y vemos un farallón que se ve como que está una especie de formación cóncava. Pero si nosotros miramos a detalle, no es un farallón, sino tenemos una línea y esto es donde se forman las pirámides. Entonces los templos y todo lo tenemos en el lado oscuro de la montaña. Por eso digo, la interpretación no sería la montaña de la oscuridad, sino el lado oscuro de la montaña. Entonces en ese lado oscuro hemos recorrido tanto en la zona de la Guarahue, la zona del Amboró, la zona del Parabanó y hemos encontrado cantidad de patrimonios como estos, tanto formación geométricas que están relacionados con las líneas de agua, aportan un macrosistema de gestión hídrica y alimentan precisamente los geoglifos que tenemos en la llanura. Entonces, y no solamente estamos hablando de la llanura cruceña, chaqueña, sino estamos hablando de toda la llanura sudamericana. Tenemos ahí los canales, prácticamente es impresionante todo ese patrimonio que está visible, lo tenemos visible, pero muchas veces para nuestras visiones académicas, lo primero que nos dicen, no, eso es un pareidolia, no es lo que vos querés que veamos. Sí, pero uno o dos geoglifos pueden ser, digamos, que lo que intentamos ver, pero en la zona de entre Santa Cruz y Montero tenemos más de 160 geoglifos como los que acabo de mostrar. Eso ya nos eso ya no es una casualidad, ¿no? Entonces, y eso debería motivar para los investigadores que se levanten de sus escritorios y dejen la burocracia de pensar que solamente por simple opinión pueden destruir un patrimonio y no son capaces de ir a documentarlo, ir a verlo de manera personal. Entonces, lamentablemente, eso es lo que pasa con nuestras regiones. Destruimos nuestros patrimonios precisamente por la incompetencia y por intereses también, porque es más fácil aprobar una urbanización que destruir un patrimonio que le va a dar directamente los beneficios que están buscando, en este caso políticos o económicos, ¿no? Y Bueno, qué podemos ver interesante. cantidad de cosas, canales, zonas donde estas son parques nacionales y los canales están, zonas que no han sido intervenidas porque son zonas de conservación y tenemos canales de que van de todos lados, ¿no? Muros incluso en cada una de las regiones. Entonces, Estaríamos, sí, me es realmente disculpa, impresionante lo que tenemos. ¿sería una civilización continental lo que estaríamos hablando o sería una civilización mundial? Porque hemos visto, ahí hay representación de figuras egipcias. ¿No será que haya habido alguna cultura, alguna civilización planetaria que por algún factor ha sido destruida y ha dejado justamente evidencias en distintos lugares de nuestro mundo? Bueno, en la zona de Chiquitos, por ejemplo, hemos encontrado en la zona del cordón geológico de Chiquito. Empieza en la zona del Tinto y termina en Puerto Suárez. Ahí hemos encontrado varios de estos sistemas de especie de chinampa, que son áreas de cultivo, pero que tienen una formación ya sólida, parte de la chinampa abajo y la otra parte suspendida a 1500 metros de altura. Entonces, cuando hablábamos de la época, hace 12.000 años que tuvimos la era glacial, decían, bueno, se formó a través de la erupción de estratovolcanes, de volcanes, porque se encontraban los piroclastos incluso a 4 kilómetros de distancia. Nosotros tenemos acá un fenómeno geológico en la zona chiquitana que tiene 260 kilómetros, una fisura volcánica como la que le expliqué al principio en el Parque Regional Loma de Arena, donde la tierra se abre, el magma sale y se solidificó a 1500 metros, estamos hablando de 1,5 kilómetros de altura, por 460 kilómetros de largo. Entonces ese es uno de los fenómenos geológicos más grandes que se ha podido desarrollar y con seguridad eso daría para generar una era glacial como la que ocurrió hace 12.000 años y precisamente alterar toda esta cultura y civilización que tenemos. Ahora, si hacemos la relación, este patrimonio está aquí, lo vemos que está prácticamente bajo lodo, está recubierto, tendríamos que levantar y hacer bastante prospección para poder identificar precisamente los templos y las edificaciones como la que tenemos ahora, pero las estamos viendo ahora, son como especie de muros. Pero, y bueno, si vemos la civilización en Egipto, data de 4.000 años, ¿no? O sea, y estamos hablando de esto, de un fenómeno que hemos visto, se lo puede ver a través de las manifestaciones geológicas que tienen más de 12.000 años, ¿no?
Entonces sería coincidente con algunas teorías que se tiene acerca de que existió acá en nuestro planeta una civilización muy avanzada, no importa el nombre que se le quiera dar, pero que ha sido destruido justamente por este tipo de situaciones. Sería de esa manera lo que podríamos interpretar, o sea, una destrucción hace 12.000 años que ha dejado prácticamente borrado de la faz de la tierra, o sea, todo lo que ha sido cultura, todo lo que ha sido esa portentosa civilización. Yo creo, a ver, tenemos estas evidencias que son de kilómetros, ¿no? Y no las habíamos percibido hasta que no tuvimos nosotros la tecnología apropiada para verlo a través de satélites o imágenes aéreas. Pero que están ahí, o sea, las evidencias están. Ahora, de estas obras de ingeniería todavía están funcionando. O sea, tiene una funcionalidad ecosistémica. Si vemos lo que le decía, yo veo las montañas y veo una obra de ingeniería más que un aspecto simplemente natural. Entonces, porque el agua es conducida a lugar específico donde tiene una zona de infiltración, donde tiene una zona de drenaje para que el agua llegue de forma uniforme a unas planicies donde tenemos áreas de cultivo. Entonces, es una macroingeniería continental que no podemos separarlas, está perfectamente integrado, está en una simbiosis perfecta de diseño, de ingeniería y arquitectura, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta bastante poder comprender todo este patrimonio e ir acercándonos, pero no podemos acercarnos con una actitud demasiado egoísta, ambiciosa, sino tendríamos porque, bueno, dentro de esto la figura que le mostré, por ejemplo, del calendario altiplánico está en la mina La Joya. Entonces ahí desde años se viene explotando oro en ese calendario. Entonces difícilmente una cooperativa minera va a dedicarse a hacer un geoglifo de 8 kilómetros tan perfecto como el que acabo de mostrarles, ¿no? Entonces, son nosotros, estamos destruyendo algo que es un legado histórico, cultural, pero también tiene una función de manejo ecosistémico, de manejo de las dinámicas de la Tierra. Ha sido una comprensión, creo que esa civilización ha tenido la capacidad de interpretar y comprender precisamente lo que son la Tierra, el ambiente, el entorno que vivían y lo que ha hecho con su ingeniería es alimentar y fortalecer estos procesos naturales, ¿no? Y bueno, las evidencias están, simplemente tenemos que un poco sacarnos las vendas y bueno, empezar a trabajar, a poner en valor, documentarlo y mostrarlo, y no así tratar de destruirlo y ocultarlo, que no sé cuál es el interés, ¿no? Nosotros podríamos cambiar la historia económica de nuestro país precisamente mostrando estos patrimonios hacia el turismo. Tenemos varios elementos que le he mostrado que podríamos estar desarrollando proyectos de turismo comunitario, respetando, por ejemplo, respetando los territorios indígenas estos espacios están ahí, y no avasallando sus tierras, quemándolas cuando pueden utilizarse este nuevo importante para el desarrollo económico regional a través del turismo de base comunitaria, ¿no? Así es, bastante interesante nuestra charla de hoy. Pero ya para ir finalizando, ¿cuál sería el mensaje? Tanto el tema que habíamos tratado de un posible sismo y esta maravilla que nos está mostrando, porque este video lo van a ver muchas personas en el mundo, no solamente acá en Bolivia, sino cuál sería el mensaje en sí, y también para las autoridades bolivianas, ¿no? Para que tomen en cuenta que hay un patrimonio cultural muy avanzado que debería ser tomado en cuenta. ¿Cuál sería el mensaje? Yo creo que primero no podemos valorar algo que no conocemos, entonces empecemos por difundirlo. Yo creo, le agradezco, querido Juan Carlos, por la oportunidad de poder difundir. Lamentablemente los canales oficiales a veces no quieren brindar los espacios, aunque ahora ya las evidencias son tan claras y están que ya no se pueden ocultar, ¿no? Entonces, y tengo a varios amigos que están difundiendo a través de sus redes sociales todo este material, ese trabajo que hemos ido realizando con la red de diversidad. Por una parte está la difusión para que la población se apropie de este patrimonio y lo defienda. Entonces se siente identificado con esa herencia histórica. Por otro lado, están los temas de los riesgos. O sea, hemos visto que estas civilizaciones han utilizado una ingeniería que ha fortalecido las dinámicas naturales para el beneficio propio, pero no alterando, o sea, no destruyendo los ecosistemas, sino más bien viviendo en armonía con ellos, entendiendo completamente su dinámica.
Entonces, yo siempre insisto en que no podemos hacer una planificación territorial, una gestión territorial desconociendo el territorio. Entonces, tenemos que empezar a conocerlo y eso significa conocer sus dinámicas, qué sé yo, los riesgos hidrogeológicos, conocer la geografía, conocer cuáles son nuestros cursos, cuáles son, identificar nuestras zonas de infiltración, cuáles son nuestros sistemas de riesgo que podemos tener a través de riesgos sísmicos para evitar planificación y la gestión en diferentes niveles de gobierno, no tanto el Estado, los municipios, las gobernaciones, tienen que comenzar a tomar la responsabilidad que le asigna a la población al elegirlo, ¿no? Entonces, lamentablemente hemos sido hasta ahora demasiado irresponsables con todo, con nuestra ciudad, con nuestra población, con nuestro país. Yo creo que es el momento de parar y hacer un alto de esto y hacer una reflexión de hacia dónde vamos. Tenemos la potencialidad, tenemos la base con este rico patrimonio que podemos hacer una gestión, pero una gestión responsable por parte de todos, ¿no? Así es. Quiero agradecerle infinitamente a nuestro querido amigo, el licenciado Damián Vaca Céspedes, que tiene un currículum bastante amplio, amplio conocedor en diferentes ámbitos. Le quedo agradecido y no es la primera vez ni la última que vamos a estar en contacto. Hay mucho para charlar y seguramente vamos a estar tratando de ingresar a esa investigación, porque esto no se va a quedar acá en la silla, aquí en la entrevista. Hay que ir a campo, ahí justamente in situ, ver todo aquello y maravillarnos también. Entonces estamos con ese compromiso de hacer también una investigación por parte de mi persona sobre esta temática. Le quedo agradecido infinitamente y vamos a estar en contacto. Con todo gusto, Juan Carlos, estamos para recibirlo y cuando nos visite, bueno, tenemos bastante por recorrer toda nuestra geografía y siendo parte de poder disfrutar de estos patrimonios. Muchas gracias por su tiempo, gracias a la audiencia y con todo cariño a sus órdenes. Nos vemos. Bien, gracias infinitamente de vuelta porque ya está grabado esto. Lo voy a difundir más Editar. o menos entre el martes o el miércoles porque hay que editar mucho. Entonces, siempre se hace eso. Entonces, vamos a estar en contacto. Me interesa. Yo ya fui anterior, 3 de, justamente hace un mes, me fui a Tiahuanaco con unos periodistas de Rusia. Ya, me Ah, hicieron ya. una nota de Tiahuanaco. Mire, y hay otras cosas más que yo tengo este material, que eso también lo voy a difundir. Lo que ha mostrado está bien, está excelente eso del altiplano, pero hay unas líneas que están en pleno altiplano, que tengo las imágenes que me han pasado unos amigos, que también, Ujú, visto desde el aire, se ven líneas, así que ujú. entrecruzan, van en pleno Sí, sí. altiplano. Son más de Y, 300 kilómetros de si distancia. se da cuenta, si se da cuenta que esas líneas llegan a un sistema, son sistemas circulares, son unos canales tipo persa, que estos son los sistemas de manejo hidráulico, parecido a los canales, a los de Nazca, ¿no? Entonces, si vemos toda la tecnología, toda la ingeniería ha estado en todos los lugares. Ahí yo encontré, incluso en alguna de las imágenes, no solamente eran los círculos, sino también parecido a los lingam de Shiva, parecido a la zona de la India, por ejemplo, con el tema de las fuentes de agua. Entonces, hay varios sistemas de Lingam ahí en la zona, precisamente en toda la zona del altiplano, ¿no? Realmente es increíble y hay mucho por ver. Y bueno, yo también tengo algunas imágenes que he hecho del salar, la parte bajo de la sal. Y es un mundo aparte. Eso tendríamos tiempito para poder, y eso es personalmente para que le muestre varias cosas ahí. Claro, no, hay cosas interesantes, como le digo, y vamos a estar en contacto. Y si se pudiera en algún momento tratar de ir a algún sitio de estos, hacer la investigación, sacar fotografías en el lugar de los hechos, sería interesante. Y vamos a Con estar en todo gusto. contacto. Sí, estamos en Claro que sí. contacto. Le agradezco. Perfecto. Entonces, ahí Un quedamos. placer. Entonces, un Muchas gracias abrazo. por todo. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. Ya no, estamos en contacto.